Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Vernon McGee y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio Llegamos del día al capítulo de hoy. 15. Amén. Este 15º capítulo de Juan es una continuación del mismo discurso del aposento alto, pero nuestro Señor en verdad no pronunció esta porción en el aposento alto. Por lo menos, la suposición es que no lo habló allí, porque la última declaración del capítulo 14 es: levantaos, vamos de aquí. En alguna parte, entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní, nuestro Señor habló las palabras del capítulo 15 y del capítulo 16, y luego hizo la oración del capítulo 17. Probablemente elevó esta oración en camino hacia el huerto de Getsemaní. Ha sido la creencia de muchos expositores de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras de este capítulo 15 en un discurso en el valle de Cedrón, o en la ladera del Monte de los Olivos, porque sabemos que en aquel entonces había una viña en aquella región que cubría aquel valle. También sabemos que era noche de luna llena porque era el tiempo de la Pascua, y bien pudo haber sucedido así, y creemos que este habría sido un lugar bastante apropiado para hablar las palabras de este capítulo. Ahora, algunos expositores ingleses han ofrecido otra sugerencia que nos inclinamos a aceptar. Creen ellos que Jesús habló estas palabras la noche en que pasó por el templo cumpliendo la ley, ya que la cumplió tan escrupulosamente. Las puertas habrían estado abiertas toda la noche durante las noches de la Pascua. Aquellas hermosas puertas del templo en verdad atraían a muchos turistas. Habían sido forjadas en Grecia y habían sido llevadas a flote al otro lado del Helesponte, y luego traídas a Jerusalén y puestas allí en el templo de Herodes. Eran hechas de bronce, y entrelazada con el oro en las puertas había una vid de oro. La vid era símbolo de la nación de Israel. Hay varias citas bíblicas que nos demuestran que el olivo y la vid son símbolos de Israel. En el Salmo 80, por ejemplo, versículos 8 y 9 leemos: «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra». El profeta Isaías también se refiere a esta vid en el capítulo 5 de su profecía y dice: «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil». Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. El profeta Jeremías, por su parte, en el capítulo 2 de su profecía, versículo 21, dice: «Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña?». Y el profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 1, dice: «Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos». Creemos pues que es muy evidente que la vid es una descripción de la nación de Israel. Ahora, amigo oyente, nuestro Señor está diciendo una de las cosas más revolucionarias que aquellos hombres jamás hubieran escuchado. Esto nos parece algo muy conocido para nosotros hoy en día, pero era algo muy extraño para ellos. ¿Quiere escuchar sus palabras? Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador». La palabra para verdadera en este versículo es aletinos, que significa genuina. Ahora, una cosa puede ser verdadera comparada con el error y la falsedad, o una cosa puede ser verdadera comparada con lo que sea una falsificación. Este último es el sentido en que es usada aquí. Ya hemos visto esta palabra usada de la misma manera en el Evangelio de Juan. Juan era una luz reflectora, pero Jesucristo es la luz verdadera. Moisés dio pan en el desierto, pero Jesucristo es el verdadero pan. Por tanto, Jesús está diciendo: «Yo soy la vid genuina». Estos discípulos pensaban según su mentalidad judía, y su modo de pensar había sido gobernado por el Antiguo Testamento.
Jesús les está diciendo ahora que la nación de Israel no es la vid genuina. Su identificación con la nación judía y con la religión judía no es lo esencial. Yo soy la vid genuina, dice él. Lo importante ahora es que los discípulos estén relacionados con Jesucristo. Nuestro Señor usó aquí una maravillosa figura y la expresó con toda claridad. Era revolucionaria en aquel entonces y hoy en día todavía esto es cierto. No es su identificación con una religión o ceremonia u organización lo que es esencial, amigo oyente. Usted tiene que estar identificado con Cristo mismo. Usted está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo el momento en que confía en Cristo como su Salvador personal y es renacido como Hijo de Dios. Mi Padre, dice el Señor, es el labrador. Esta también es una palabra de suma importancia. En los pasajes del Antiguo Testamento y en las parábolas, Dios es el dueño de la vid. Aquí, Él es el labrador, el que cuida de la viña. Jesús es la vid genuina y el Padre cuida de Él. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor Jesús subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Piense usted cuántas veces el Padre intervino para salvar a Jesús del diablo, de aquel que quiso matarle. El Padre es quien cuida de la vid y cuidará también de los pámpanos. Los pámpanos o pequeñas ramas tienen que estar unidas a la vid. ¿Para qué? Para llevar fruto, amigo oyente. Hay 3 palabras o frases que son muy importantes y las estudiaremos al seguir leyendo el capítulo. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 15 de Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En mí, dice aquí, es decir, en Cristo. Esto es lo que significa ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. Hay solo 2 grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, y así llega a ser hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios y luego el Espíritu mora en el creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa. También bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí. Este pasaje fue dirigido a creyentes, amigo oyente. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y esta es la próxima frase que queremos señalar. La palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de llevar fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Escuche usted cómo él describe esto en el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Alguien dirá, pues esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación. Pero recuerde, amigo oyente, este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el fruto? No creemos que el fruto aquí sea el ganar almas, como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero que no es el fruto mismo. Es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla de esto en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, diciendo, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Este es el fruto en la vida del creyente. 3 de estos son mencionados en este pasaje. Pasemos al versículo 7. «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esta es la oración eficaz. Ahora el versículo 8 dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Este es el fruto perpetuo.
Y pasando ahora al versículo 11 de este capítulo 15 de Juan, leemos, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Y este fruto es el gozo celestial. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este interesante pasaje en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos considerando hoy el versículo 2 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo dice, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». Decíamos en nuestro programa anterior que las dos palabritas «en mí», es decir, «en Cristo», significan ser salvado. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, salvación, pero estas abarcan aspectos particulares de la salvación. Todo el espectro de la salvación se halla en la frase «en Cristo». Y dijimos que hay solo dos grupos de personas, los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Ya hemos mencionado que uno llega a estar en Cristo al confiar en Él como Salvador personal, llegando a ser así un hijo de Dios por la fe. Un creyente es renacido por el Espíritu de Dios, y luego el Espíritu mora en ese creyente. El Espíritu Santo hace otra cosa, también bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Todo pámpano en mí, dice el Señor. Ahora señalamos que este pasaje fue dirigido a creyentes. Jesús no está hablando en cuanto a cómo una persona se salva. La verdad es que en este pasaje no se habla en cuanto a la salvación. Está hablando en cuanto a llevar fruto. Y dijimos que esa era la próxima frase que deseábamos señalar. Notamos que la palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo 15. Y al seguir nuestro estudio, notaremos que hay 3 grados de producción de fruto. Hay fruto, más fruto y mucho fruto. Todo el tema aquí es el de llevar fruto. El Señor dice, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará». Ahora, ¿de dónde lo quita? Lo quita del lugar o de la posibilidad de llevar fruto. Y nos referimos enseguida al versículo 6 para explicar esto. En el versículo 6 dice, «El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden». Ahora notamos que podría surgir la posibilidad de que alguien dijera, «Bueno, esto me suena como si le fuera posible a uno perder la salvación». Pero recordamos que este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Habla en cuanto al resultado de la salvación. Pasamos luego a considerar cuál es ese fruto. Y dijimos que no creíamos que el fruto aquí sea el ganar almas como lo creen tantas personas. Creemos que eso es más bien un subproducto, pero no es el fruto mismo. El Señor se refiere más bien al fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, hablando en cuanto a esto, dice en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Este es el fruto en la vida del creyente. Ahora, 3 de estos frutos son mencionados en este pasaje. El versículo 7 de este capítulo 15 de Juan dice, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Esa es la oración eficaz. Luego el versículo 8 dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Este es el fruto perpetuo. Y el versículo 11 luego dice, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Y esto, dijimos, es el gozo celestial. Ahora estos son los frutos que se mencionan aquí, y hemos leído los que son mencionados por Pablo como el fruto del Espíritu. Ahora, si una persona tiene tal fruto en su vida, estará llevando a muchos hombres a la presencia de Dios, mediante el testimonio de su misma vida. Eso, por supuesto, hace que el ganar almas sea el subproducto. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará». Él quiere que llevemos fruto en nuestras vidas. Si un pámpano no lleva fruto, ¿cómo lo quita? Una de las maneras de quitarlo es quitando a tal persona del lugar en que pueda llevar fruto.
Conocemos a muchos que han sido apartados hoy en día, de diversos ministerios, porque ya no eran efectivos para Dios. Hay predicadores y laicos así también. El quitar tal pámpano no significa que pierde la salvación, sino que es apartado del lugar en que puede llevar fruto. Ahora, a veces esta separación del lugar en que uno pueda dar fruto ocurre mediante la muerte, es decir, la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola, cuando dice que hay pecado de muerte. A veces, esta separación del lugar en el que uno pueda dar fruto ocurre por medio de la muerte física. Creemos que eso es lo que Juan quiere decir en su primera epístola cuando dice que hay pecado de muerte. Un cristiano puede caer en pecado y seguir en ese pecado hasta cuando Dios le quite por medio de la muerte del lugar de llevar frutos. Ananías y Zafira, por ejemplo, fueron quitados de la iglesia primitiva, una iglesia que era santa, una iglesia que llevaba fruto. Estos dos mentirosos no podían quedarse en esa iglesia. Tememos que ellos podrían haberse sentido un poco más cómodos en algunas de nuestras iglesias hoy en día. Pero Dios no les permitió quedarse en la iglesia primitiva. El Señor continúa diciendo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra usada en griego es katairo, que significa limpiar. Y algunos consideran que esta limpieza se logra podando la vid con un cuchillo, y creemos que esto es correcto. Pero en verdad significa limpiar en un sentido más amplio de la palabra. El Señor corta, eso es, corta. Entra en nuestras vidas y quita de ellas aquellas cosas que le ofenden, y ese corte a veces duele. Quita aquellas cosas que nos estorban. Él entra y corta. Una de las razones por la cual tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar es porque se han alejado mucho de Dios, están muy lejos de la comunión con Él. Cuanto más cerca estemos de Dios, amigo oyente, tanto mejor será para nosotros y sufriremos menos dolor. Porque el Señor al que ama, disciplina, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6 de su carta. No es indicio alguno de que Él esté en contra de nosotros. Trata de conseguir fruto de nuestras vidas. Pero nosotros estamos propensos a quejarnos y a alejarnos de Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y luego que no suframos tanto dolor. En la región de Belén, dejan que la vid crezca en la tierra, sosteniéndola con una roca. Las uvas se ensucian y los insectos nocivos se pegan de ellas y por tanto tienen que lavar las uvas antes de que se maduren. Pues bien, el Señor llega y nos sostiene y nos lava para que podamos llevar más fruto. Ahora, ¿cómo hace esto? Leamos el versículo 3 de este capítulo 15 de San Juan. Dice el Señor, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Tengamos en cuenta que en los capítulos 13 y 14 de este Evangelio de Juan, el énfasis estaba sobre la gracia de Dios y sobre lo que Él puede hacer y lo que hará por nosotros. Ahora, en este capítulo 15, Jesús está hablando en cuanto a nuestra responsabilidad, y dice que aquellos que están unidos a Él llevarán fruto. No podemos dar fruto nosotros mismos, así como tampoco el pámpano puede dar fruto él mismo. Es necesario estar unidos a la vid. Si estamos llevando fruto, nos corta para que podamos dar más fruto. Esta cortadura se hace por medio de la palabra de Dios. Este poder limpiador de la palabra de Dios es cosa maravillosa, amigo oyente. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los modernos milagros para el lavado de la ropa y la loza, pero nunca hemos encontrado que en realidad sean tan milagrosos como se alega a favor de todos estos detergentes y productos. El verdadero milagro lavador, amigo oyente, es el poder limpiador de la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla de esto, escribiendo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 4 y 8, cuando dice, «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo». Y también en su primera carta el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 versículos 22 y 23, «Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primer lugar, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios, y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre. Luego, en nuestro caminar aquí y en nuestro servicio, nos ensuciamos, y por tanto necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. Esta es una de las razones por la cual es necesario estudiar la Biblia, para ser limpiados. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. También el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 7, versículo 1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Son las que se encuentran en la palabra de Dios. Entre los cristianos hoy en día, hay quienes hacen poco caso de la palabra de Dios y dicen que no importa la clase de vida que vivan, con tal de ser fundamentalistas en su manera de creer en cuanto a la salvación mediante la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, Dios usa su palabra para revelarnos cuando no estamos caminando según su voluntad. Hay muchísimos santos y aquellos muy piadosos que llevan una Biblia grande bajo el brazo, andan sumamente serios, casi no sonríen, dan una apariencia de inmensa piedad, pero en verdad no tienen interés en la palabra de Dios. Creemos que la prueba decisiva que revela si una persona es genuina en su relación con Dios es si está estudiando la palabra de Dios y si está dejando que obre en su vida. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Debe haber fruto en nuestras vidas. El versículo 67 del Salmo 119 dice, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y más adelante en el versículo 71 del mismo Salmo 119 dice, Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Él nos limpia por medio de la palabra de Dios. Amigo oyente, Él usa la aflicción para traernos a la palabra de Dios, para que usted y yo le podamos ser útiles. No creemos que usted jamás será limpio ante Dios si no llega a la palabra de Dios para estudiarla. Creemos que los que son en verdad peligrosos son aquellos que son tan activos en las iglesias hoy en día, pero quienes no están dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Siempre aceptan los oficios y los cargos públicos y por eso precisamente son tan peligrosos. Los consideramos el elemento más peligroso contra la palabra de Dios y contra la causa de Cristo en este mundo. Amigo oyente, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. En el versículo 4 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hemos llegado ahora a la tercera palabra que deseamos que usted subraye, y esa palabra es permaneced. Permanecer en Cristo significa mantener comunión constante con Él todo el tiempo. Acabamos de hablar del poder limpiador de la palabra de Dios. Esa es una parte del permanecer en Cristo. Debemos ser limpiados diariamente. Hay una anécdota que está relacionada con el famoso predicador Charles Spurgeon, según la cual él se paró en medio de la calle un día, se quitó el sombrero y se puso a orar. Uno de sus diáconos vio esto y le preguntó que si en verdad estaba orando allí en pleno tráfico. Ahora recuerde usted que el tráfico en aquel entonces no era como lo es ahora. El señor Spurgeon dijo que sí, que había orado. Dijo que una nube había pasado entre él y su Señor y que había querido quitarla y que por tanto se paró para confesar a Dios su pensamiento malo. Amigo oyente, necesitamos ser limpios para poder permanecer. Necesitamos confesar nuestro pecado al Señor y quedarnos en comunión con Él. Y luego debemos guardar sus mandamientos. En los versículos 10 y 14 de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice, en el versículo 10, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Ahora en el versículo 14 dice, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sabemos que hay muchos himnos que hablan de que Jesús es nuestro amigo y de que Él es humilde.
Y de una manera bondadosa, deseamos decir lo siguiente. Hoy en día no hay ningún humilde Jesús, sino un Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Y el llamar a Jesús amigo mío es cosa sentimental, y si lo hacemos, en verdad nos equivocamos. Si yo digo que el presidente de mi país es mi amigo, lo rebajo a mi propio nivel. Pero si él dice que yo soy su amigo, bueno, eso sí es maravilloso. Escuche lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es necesaria toda esta patarata sentimental que se acostumbra hoy en día. Necesitamos examinar nuestros corazones. Amigo oyente, ¿está haciendo usted lo que Jesús mandó que hiciera? Eso es lo esencial para poder permanecer en comunión con Él. Ahora en el versículo 9 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer, como ya dijimos, significa una comunión continua. Esa es la relación de un pámpano o de una rama con la vid. Si usted ha tenido la oportunidad de ver un árbol de naranja o de manzanas, de aguacate o de mandarinas, bueno, de cualquier otra fruta, no creemos que se le haya ocurrido pensar que es necesario decirle a las ramas, a los pámpanos, que deben permanecer en el árbol, porque de otra manera no darán fruto. Tampoco habrá pensado que haya necesidad de pararse de noche para inspeccionarlos, ni llegar de repente para ver si los pámpanos se están apartando del árbol. Simplemente permanecen unidos al árbol y llevan fruto. Ahora, ¿cree usted que estamos diciendo algo ridículo? Pues bien, muchos cristianos, amigo oyente, creen que pueden vivir como el diablo toda la semana y salir al mundo los sábados en la noche y luego llegar a casa para esperar servir al Señor los domingos. Uno no puede estar en el mundo el sábado en la noche y luego enseñar una clase de escuela dominical el domingo por la mañana. Amigo oyente, debemos estar en comunión constante con Él. Y eso quiere decir, cuando uno se despierta por la mañana, cuando uno está ante su escritorio en la oficina, cuando está manejando su automóvil por las calles, cuando está en el taller, permanecer significa mantener una comunión constante en todo momento. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 15 de Juan, el Señor dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos libre albedrío, y podemos romper la comunión con Dios. La rompemos al no permanecer en Él, al dejar que el pecado se quede en nuestra vida, al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger la mundanalidad. Pero Él quiere que permanezcamos para que llevemos mucho fruto. ¿Habrá notado usted que aquí hay una analogía a la parábola del sembrador? Recuerde que parte de la semilla cayó en buena tierra y que parte de aquella semilla produjo fruto a 30 por 1. Eso es fruto. Otra parte de esa semilla dio fruto a 60. Eso es más fruto. Y aún otra parte de esa semilla produjo a 100 por 1. Y eso es mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Vamos a decirlo una vez más. Esto está hablando en cuanto al llevar fruto, el producto de nuestra salvación. No está hablando en cuanto a cómo somos salvos. El apóstol Pablo usa otra ilustración para esto mismo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 14, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto habla solo en cuanto a las obras de los creyentes, el fruto en la vida de un creyente. El fuego purificará el oro y la plata y las piedras preciosas, y sacará la escoria. La madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Es el mismo tema que el de nuestro versículo que dice que las obras son echadas en el fuego y arden. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice el apóstol Pablo, recibirá recompensa. Creemos que la recompensa es para el fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto.
Él es el que lo produce. Nosotros lo llevamos. Esto se hace mediante el ejercicio del don de Dios que le ha dado a usted. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. El hombre nunca pierde su salvación, sin embargo, sufrirá pérdida. Creemos que habrá personas en el cielo que olerán como si los hubiesen comprado en una liquidación de mercaderías averiadas en un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por el fuego. La persona será salva, aunque no sea un pámpano que lleve fruto. El Señor está enseñándonos aquí acerca de llevar fruto, y lo que Él quiere es mucho fruto. Creemos que una de las cosas más tristes en nuestros días es que el cristiano ordinario cree que la vida cristiana normal es una vida de fracasos. Cree que no hay que pensar nada en llevar fruto y está dispuesto a vivir a un nivel espiritual bastante bajo, esperando llevar simplemente un poquito de fruto. Recuerde, amigo oyente, que el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Note usted que dice, si permanecéis en mí. Es posible romper esa comunión. Una vez más pensamos aquí en el caso del lavamiento de los pies. Recuerde que le dijo a Simón Pedro el Señor que si él no le lavaba, no tendría parte con él. No podría gozarse de la comunión con él. Y aquí dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa serle obediente, eso es permanecer. Y solo si permanecemos, experimentamos la oración eficaz. Ahora, el propósito final del permanecer y del orar es que el Padre reciba la gloria. Esto elimina la oración que se eleva con motivos egoístas. Se trata del llevar fruto, amigo oyente. Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Seguimos hoy considerando el discurso de Jesús aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y continuaremos hoy leyendo los versículos 9 hasta el 11. Dice el Señor Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que seamos felices y nos gocemos de la vida. Uno de los frutos del Espíritu es tener gozo en la vida. Tenemos cierto temor de aquellos santos superpiadosos que no tienen ningún sentido del humor y andan siempre con la Biblia bajo sus brazos. Un cristiano que lleva fruto tendrá mucha alegría en esta vida. Se gozará al asistir al culto bíblico y se gozará de servir al Señor. La vida que tiene comunión con Cristo sí se goza mucho. Estas cosas son tan maravillosas y muy importantes. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 15 de Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo está hablando aquí en este discurso a creyentes. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Es triste ver a los hermanos en nuestras iglesias que se critican, se atacan y chismean el uno del otro. El Espíritu de Dios no está obrando en tal situación. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica y todavía rechace este mandamiento de nuestro Señor. Amar como Él nos ha amado es amar en el nivel más alto. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Allí está la prueba. La vida cristiana no es una cosa a la aventura, en que uno meramente sigue viento y marea. No. La vida cristiana es seguir sus instrucciones, y sus instrucciones son muy claras. Si usted, amigo oyente, las sigue, llevará fruto.
Él entregó su vida por nosotros, pero ahora nos pide que le obedezcamos. Él es nuestro amigo porque murió por nosotros. Nosotros somos amigos de Él cuando guardamos sus mandamientos. No nos pide que muramos, Él ya hizo eso. Nos pide guardar sus mandamientos. Alguien le preguntó en cierta ocasión al gran evangelista Dwight L. Moody si él tenía la gracia para morir. El señor Moody contestó que no la tenía, pero esperaba que cuando la hora viniera para morir, que el Señor se la daría. Y amigo oyente, se la dio. Continuemos con los versículos 15 y 16 del capítulo 15 de San Juan. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado. Y esto es algo que vale la pena reflexionar mucho, amigo oyente. Piense usted en la norma que Jesús nos da. Él murió por nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas por otros? Nos pide que le obedezcamos y que hagamos lo que Él nos manda hacer. Cristo nos dice que Él nos ha revelado lo más íntimo de su ser, y Dios quiere revelarse a nosotros. Recuerde usted cómo se acercó a Abraham para revelarle su plan, porque Abraham era su amigo. Ahora, Jesús nos dice que nos ha revelado las cosas de Dios. Eso es lo que hace un amigo. ¿Cuántas personas pueden ir a donde usted para desahogarse o revelar lo más íntimo de su ser? Una de las cosas que debe caracterizar a un creyente es que le sea posible a uno ir donde ese creyente para contarle los problemas a fin de recibir de él mutua comprensión, ayuda y aliento. Es así como debemos amarnos los unos a los otros. Ahora fíjese usted en las palabras, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A muchos no les gusta la doctrina de la predestinación, pero es una verdad maravillosa y práctica. Muchos cristianos desalentados se han encomendado al Señor diciendo, tú me has llamado y me has elegido, y yo soy tu hijo. El doctor G. Campbell Morgan, por ejemplo, dijo, Él me eligió a mí, por eso es la responsabilidad de Él. Eso, amigo oyente, es confianza. Este grupito que está escuchando estas palabras de Jesús se va a dispersar dentro de unas horas. El pastor será crucificado y las ovejas se dispersarán. En tal hora, Jesús les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Un predicador que había sido convertido en su vejez había sido culpable de robar antes de ser salvo. Una noche después que recién comenzaba a predicar en cuanto a su Salvador, siendo todavía un nuevo cristiano, pasó por un gallinero en camino a su casa. Fue una gran tentación para él, pero se detuvo y oró diciendo, Señor, tu propiedad está en peligro, y no estoy hablando de las gallinas. Es maravilloso, amigo oyente, llamar al Señor así. El propósito de Dios es que produzcamos frutos, no simplemente un fruto pasajero, sino fruto que permanezca. Si permanecemos, entonces podemos pedir en su nombre. Las contestaciones a nuestras oraciones constituyen un buen barómetro de nuestra espiritualidad. Llegamos ahora a la culminación de esta sección en cuanto a llevar fruto, y precisamente aquí Jesús menciona una vez más que debemos amarnos unos a otros. Leamos el versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora esta debe ser la relación entre los creyentes. Hay también una relación con el mundo, y ahora Jesús entra en ese tema. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 15 de Juan. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora fíjese usted lo que pasará. Si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. Creemos que la popularidad de un cristiano debe ser una indicación de cómo representa a Cristo ante el mundo. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular en el mundo. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús. El mundo no amará al verdadero Hijo de Dios. Amigo oyente, el mundo le amará si usted es del mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, el mundo le aborrecerá. No es que tiene que portarse extrañamente ni de una manera superpiadosa. El mundo le aborrecerá si usted es un hijo de Dios.
Esto es difícil, especialmente para los jóvenes que anhelan tanto ser populares. Vamos a hablar claro con nuestros jóvenes y vamos a decirles lo que dice el Señor. No van a ser populares en el mundo si son hijos de Dios. Desafortunadamente, hay muchas personas en la iglesia hoy en día que no son renacidas de veras. Y también le aborrecerán si usted es un hijo de Dios. Aborrecerán al predicador si es fiel a la palabra de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, una vez más, que tenga cuidado con el cristiano que es popular con el mundo. Continuemos leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 15 de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, no trate usted de ser mayor que su señor. El siervo no debe ser más popular que el maestro. Simplemente siga proclamando la palabra de Dios. Uno de los problemas es que no conocen al Padre. El otro problema es que no quieren que su pecado sea revelado. Jesucristo prendió la luz del cielo en las almas de los hombres. Y cuando uno prende la luz, pues pasan muchas cosas. Las ratas, las culebras y los lagartillos odian la luz y corren para encubrirse. A propósito, odiarán también al que prende la luz. Jesús dice, sin causa me aborrecieron. Y no hay causa para aborrecer a Jesús. La causa se encuentra en los corazones pecaminosos de los hombres. Continuemos ahora con el versículo 23. Dice Jesús, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Este es un versículo importante. El mundo no aborrece su idea de Dios, si es alguna persona vaga por allá lejos. Es a Cristo al que aborrecen. Jesús dice que cuando un hombre le aborrece, aborrece también a Dios el Padre. Es posible que usted diga que cree en Dios y que es popular, pero la prueba decisiva es su relación y su actitud en cuanto a Jesucristo. Uno no puede ser popular y creer en el Señor Jesucristo porque es a Él a quien aborrecen. Leamos ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Algún bromista ha dicho, Dios creó al hombre a su imagen, y ahora el hombre está creando a Dios a su propia imagen. Ese es el tipo de Dios que quieren los hombres hoy en día, y el tipo de Dios que creen que está gobernando el universo. Jesús cita aquí estas palabras como cumplimiento de los Salmos 35:19 y 69:14, cuando dice que sin causa le aborrecieron. Aborrecen a Jesucristo porque han creado un Dios falso que no es el Dios de la Biblia. Y leamos ahora los versículos finales, versículos 26 y 27 de este capítulo 15 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. ¿Es Jesucristo una realidad en su vida, amigo oyente? Si lo es, tal cosa es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Una manera de saber si el Espíritu de Dios está obrando es ver si Cristo es glorificado. Si el Señor Jesús no es una realidad como usted desea que sea en su vida, pídale entonces al Espíritu Santo que haga una obra en su corazón. Necesitamos, amigo oyente, la realidad de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús les dijo a estos hombres que darían testimonio acerca de Él, y ciertamente lo hicieron. Es el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo lo que estamos estudiando ahora mismo. A nadie le fue posible dar tal testimonio, sino solo a los apóstoles, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Juan.